Vamos a ver una de las obras consideradas como parte de los clásicos universales, ¿no? Que es en este caso la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Eso ya tienen una idea de la obra, ¿no? Pero siempre es bueno en este caso dar un énfasis a su estructura y también a su autor, ¿no es cierto? Entonces, es lo que vamos a desarrollar. Bien, una característica en este caso del barroco hispánico fue la contraposición entre realismo e idealismo, que alcanzó su máxima expresión en la que estaría llamada a convertirse en una de las cumbres de la literatura universal. Si hablamos de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote. Su autor en este caso fue Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Denominado el Manco del Lepán. Nació en Madrid el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, en Madrid. Con poco más de 20 años se fue a Roma al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 participó con heroísmo en la batalla de Lepanto, la más grande ocasión que vieron los siglos. En la batalla de Lepanto, que es donde comienza el declive del poderío turco en el Mediterráneo, formaban el Frente Cristiano, la Marina Española, el Estado del Vaticano y el Estado de Venecia. Fue ahí donde Cervantes, a consecuencia de un disparo de arcabuz recibido en el pecho y en el brazo izquierdo, perdió gran parte de la movilidad de este, por lo cual fue llamado el Manco de Lepanto. El 26 de septiembre de 1535, cuando regresaba a España, los corsarios asaltaron su barco en la desembocadura del río Ródano, le apresaron y llevaron a Argel, donde sufrió 5 años de cautiverio. Cervantes quedó libre después de que unos frailes trinitarios pagaran por él un rescate el 19 de septiembre de 1580. A su regreso a Madrid encontró a su familia en la ruina. En 1605 publica la primera parte de El Quijote. El éxito dura poco. En 1606 regresa a Madrid, en donde vive con apuros económicos y se entrega a la creación literaria. En sus últimos años publica las novelas ejemplares en 1613, El viaje del Parnaso en 1614, Ocho comedias y ocho entremeses en 1615 y la segunda parte de El Quijote en 1615. El triunfo literario no lo libró de sus penurias económicas. Dedicó sus últimos meses de vida a los trabajos de Pérsiles y Segismunda, de publicación póstuma en 1617. Murió pobre en Madrid el 23 de abril de 1616. Y fue enterrado de caridad. O sea, la familia no tuvo ni para el entierro. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha narra, en este caso, la historia de un hidalgo manchego de unos 50 años que se vuelve loco por leer muchos libros de caballerías. El protagonista llega a creer que las narraciones caballerescas relatan sucesos reales y decide salir de su aldea en busca de aventuras similares a las de sus héroes literarios, con el objetivo de desfacer agravios, enderezar entuertos y proteger doncellas. En su mente confunde la realidad y la literatura. Así, la venta de un camino le parecerá un castillo, o los molinos sean gigantes, y los rebaños se transformarán
en ejércitos de conocidos caballeros. La estructura de Quijote se publicó en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. La primera parte del Quijote relata dos salidas o viajes del protagonista. La primera, muy breve, de los capítulos 1 al 6, es una pieza casi autónoma. Narra que Alonso Quijano coge a su caballo viejo, Rocinante, arregla unas viejas armas de sus antepasados y sale en busca de aventuras. En la segunda salida se busca un escudero, el vecino labrador Sancho Panza, a quien convence tras hacerle múltiples promesas. En la segunda parte del Quijote recoge un único viaje, la tercera salida, que ocupa 74 capítulos del libro. Los personajes principales, ¿no? Tenemos a Don Quijote, que constituye el modelo de hombre noble, idealista y bondadoso, pero enajenado en lo referente al mundo caballeresco, a causa de sus lecturas. La locura de Don Quijote muestra aspectos o fases diferentes. En la primera, Don Quijote deforma la realidad, la ve como caballeresca y además sufre un desdoblamiento de personalidad. En la segunda no hay eso, no hay el desdoblamiento de personalidad, pero Don Quijote transforma la realidad que en su mente se convierte en caballeresca. En esta parte de la novela no ocurre nada inverosímil ni extraño. La fantasía está en la mente del protagonista. En la tercera salida, el protagonista ve la realidad tal como es, pero los otros personajes le engañan y le convencen de que no ve el mundo caballeresco a causa de los encantamientos. Sancho Panza es otro de los personajes principales. Representa al hombre llano con una enorme sabiduría popular, práctico y materialista, pero al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. Por eso propone a su amo, ya moribundo, imitar el estilo de vida de los pastores literarios. Uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho Panza, un lenguaje vivo, popular, enriquecido con numerosos refranes. Dulcinea del Toboso es un personaje irreal que solo existió en la mente de Don Quijote. Dulcinea del Toboso, la amada del Quijote, lejana y fantástica, encierra en ella otros tipos femeninos, ¿no? El de Aldonza Lorenzo y el de la moza aldeana, en la cual fuera convertida por un encantamiento. El narrador, tal vez el aspecto más innovador de la forma narrativa en el Quijote, sea la forma de presentar al narrador, quien cuenta la historia de Don Quijote y Sancho Panza. Dos narradores, el misterioso Cide Hamete, Benengali, a quien nunca leemos directamente, pues su manuscrito original está en árabe, y un narrador anónimo que habla a veces en primera persona, pero más frecuentemente desde la tercera de los narradores omniscientes, quien supuestamente traduce al español, adapta y edita, y a veces comenta el manuscrito de aquel. Esta es una estructura de caja china, comenta Vargallosa. La historia que los lectores leemos está contenida dentro de otra, anterior y más amplia, que solo podemos adivinar. La existencia de estos dos narradores introduce en la historia una ambigüedad y un elemento de incertidumbre sobre aquella otra historia. La decide Hamete Benengali, algo que impregna las aventuras de Don Quijote y Sancho de un sutil relativismo, que contribuye a darle autonomía y personalidad original. Pero estos dos narradores no son los únicos que cuentan en esta novela. Muchos personajes lo sustituyen refiriendo sus propios alcances o ajenos. O sea, hay la intervención de más de un narrador, ¿no? Eso es tal vez lo original de esta obra, ¿no? Entonces, por eso que de alguna manera revoluciona o cambia mucho los paradigmas en cuanto a las obras que se iban eh, desarrollando en esa época. Ahora vamos a ver un video donde vamos a profundizar más de la vida de Miguel de Cervantes, ¿no? De alguna manera extraña, ¿no? Como un hombre que ha publicado una de las obras más universales del planeta, muere en la pobreza, ¿no?
Entonces, vamos a ver un poquito más de detalles sobre, en este caso, la biografía de Miguel de Cervantes Voy a Saavedra. platicarte un poco de la biografía del que se considera el autor en idioma español más importante de toda la historia, Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes nació en 1547, en una ciudad que se llama Alcalá de Henares, en España. Fue el cuarto hijo de Rodrigo de Cervantes. Su papá era un barbero, era una persona pues de muy bajos recursos y de pues baja jerarquía social, vamos a decirlo así, y Leonor de Cortinas, que era una ama de casa, por lo que podemos concluir que Miguel de Cervantes pertenecía a una clase social pues muy desfavorecida, sin llegar a ser gente sin hogar o personas que tuvieran que pedir limosna, pero definitivamente sí eran personas en una situación económica pues muy complicada. Tan era complicada la situación que la familia se trasladó a Valladolid, huyendo de las deudas, tratando de pues empezar una nueva vida, pero lamentablemente su papá fue encontrado por las personas a las que les debía dinero, fue encarcelado al no poder pagar y la familia perdió pues todos los bienes que le quedaban. Ya a la edad de 19 años, Miguel se estableció en Madrid y desempeñó diversos oficios. En esta época también tuvo su primer contacto con la literatura, estudiando con el maestro Juan López de Hoyos. En esos años conoció e hizo amistad con varios poetas y varios escritores de la época. Algunos biógrafos señalan que a los 22 años se enfrentó en un duelo de espadas, contra otro hombre. La anécdota no se conoce con exactitud, pero lo más probable es que fuera por el amor de una mujer o por algún pleito de borrachos. Por lo que tuvo que escaparse a Roma, porque él sabía que si lo llegaban a atrapar, lo iban a encarcelar y además la sanción por lo que había hecho era cortarle la mano públicamente. Así es que mejor, vámonos para Roma. Para 1570, Miguel de Cervantes ya tenía 23 años, se alistó en el ejército y en 1571 le tocó luchar en una de las más famosas batallas de aquellos años. Esta fue la batalla de Lepanto, un conflicto del Imperio Español y sus aliados en contra del Imperio Otomano. Fue una de las batallas marítimas más encarnizadas, más brutales, más sangrientas de la época. En esta batalla, Miguel fue herido en una de sus manos. Esto le dejó secuelas de por vida. Hay algunas personas que creen que su mano le fue amputada y que no la tenía. Esto es incorrecto. Su mano quedó inutilizada por la herida, por las lesiones sufridas en la batalla. Es decir, sí la tenía, pero pues no le funcionaba. Su mano estaba inutilizada, por lo tanto solo ocupaba una de ellas. De aquí viene uno de los sobrenombres más famosos que se le dan a Miguel de Cervantes, que es el Manco de Lepanto. Un año después, regresó al ejército con tan mala suerte que en el camino hacia España una terrible tempestad, vientos, enormes olas, etcétera, hicieron que su barco perdiera el rumbo y finalmente fueran capturados por unos enemigos, quienes lo llevaron al país de Argel como prisionero, a él y a toda la tripulación, por supuesto. Cuando presentaron a los prisioneros ante el líder de ese lugar, ante el líder que los iba a tener bajo su resguardo, este líder tenía un nombre gracioso, no es broma, se llamaba Dalí Mamí y le decían el cojo. Miguel traía entre sus ropas cartas de recomendación del capitán Juan de Austria, un hombre muy importante en el ejército. Por lo tanto, pues Dalí Mamí dijo, con que tú eres importante y seguramente eres un tipo adinerado, así es que exigió como recompensa por devolverle la libertad a Miguel de Cervantes 500 escudos de oro, que era una fortuna, una cantidad que ni en sueños su familia podía pagar. Así es que pues ante esta situación y ante la pobreza y la imposibilidad de ser rescatado, pues Miguel de Cervantes pasó 5 largos años en esta prisión. Debo decirte
que durante este tiempo Miguel de Cervantes intentó en varias ocasiones fugarse. En algunos intentos estuvo a punto de lograrlo, pero pues no se pudo concretar. Él estaba en una situación muy desesperada, pero al cabo de esos 5 años unos frailes españoles reunieron el dinero suficiente y lograron liberarlo a él y a algunos otros de los cautivos que permanecían. Cuando Miguel de Cervantes recupera su libertad, regresa a España. Para este entonces tenía 33 años. Este periodo de su cautiverio en Argel es una de las cosas que más marcaron a Cervantes. De hecho, en varias de sus obras él va a comentar y va a hacer mención sobre esta terrible experiencia. Ya de regreso en España, Miguel de Cervantes tenía la esperanza de que sus sacrificios y esfuerzos militares pues le iban a ser recompensados. Él creía que las autoridades, en agradecimiento a su labor y a sus años de cautiverio, pues lo iba a premiar mandándolo a América con un puesto importante. Recuerda que estamos hablando de que hacía pocos años que Hernán Cortés había conquistado Tenochtitlan y que se había emprendido la conquista hacia el sur del continente americano. Pues esto no sucedió. No le dieron ningún reconocimiento y no le dieron ningún puesto y no le dieron nada. Así es que, resignado a quedarse en España, se instaló en Sevilla y obtuvo un empleo como recaudador de impuestos. Este empleo le permitió conocer muchos pueblos, muchas villas, muchas costumbres, muchas leyendas de los pueblos, sobre todo de la parte sur de su patria. Este bagaje cultural, estos viajes permanentes que él hizo como empleado del gobierno, como recaudador de impuestos, le darían más adelante una gran riqueza para plasmar en sus historias. En 1582 publicó su primera obra, que se llamó La Numancia, la cual en realidad pues no tuvo el éxito esperado. Nuevamente tuvo problemas con la ley y fue apresado por un tiempo por supuestos malos manejos de su trabajo como recaudador. Se decía que pues por ahí se había echado unos claveles a la bolsa, nunca logró comprobarse y al poco tiempo pues salió de prisión. Ya para 1604, Miguel de Cervantes tenía 60 años de edad. Se estableció en Valladolid y un año después pasó algo increíble. Porque en 1605 Miguel de Cervantes publica la primer parte de la que iba a ser su obra más importante y el libro, uno de los libros más trascendentes no de la historia de España, sino de la historia del planeta Tierra, ya que en 1605 publica la primer parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro sí que le representó buen éxito. En sus primeras semanas y meses se estaba vendiendo muy bien. Le estaba por fin como que llegando su momento de gloria a Miguel de Cervantes. Pero el destino le tenía preparada otra sorpresa no muy agradable, porque ese mismo año, pocos meses después de publicado la primera parte del Quijote, un hombre fue asesinado justo a las puertas de su casa, por lo que nuevamente pisó la cárcel, pues como sospechoso de haber sido el homicida, hasta que logró demostrar su inocencia y volvió a recuperar su libertad. Después del gran éxito de Don Quijote, pues digamos que ya pudo vivir un poco más holgadamente, un poco más tranquilo. Miguel de Cervantes jamás fue un hombre rico, aunque pues sí, a partir de las ganancias que obtuvo, pues tuvo una vida un poquito más tranquila. Ahora, 10 años después, él decide publicar la segunda parte de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y esto sucedió entonces en 1615. Hoy, quienes leemos y disfrutamos esta obra, que es simplemente lo máximo en idioma español que tú puedas leer, consta de ambas partes, la primera y la segunda, pero hubo un tiempo de 10 años de diferencia entre ambas. Ahora bien,
Por supuesto que Miguel de Cervantes no solamente escribió ese libro, de hecho él ni siquiera pensaba que era su mejor libro. Él pensaba que su mejor obra era otra de nombre Persiles y Segismunda, pero pues a la gente no le gustó tanto como el Quijote. Pero por ejemplo, él publicó en 1582 El Trato de Argel, también publicó La Galatea en 1585 y en 1613 publica Novelas Ejemplares. De este libro yo ya hice un video, de hecho lo hice en Ciudad Universitaria. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor. Bienvenido a un nuevo episodio de Leer para Crear. Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy vamos a platicar sobre las novelas ejemplares. Si tú quieres revisarlo, me daría mucho gusto que lo cheques. Ahora, la importancia de Miguel de Cervantes es enorme, es titánica. Pero principalmente si quisiéramos hacer como una síntesis de por qué es importante su obra, pues primero que nada es su originalidad. Durante el siglo XV y durante el siglo XVI, en España, el estilo literario más importante, el más leído, el más popular, era la llamada novela caballeresca o historias de caballeros. Estos eran vamos a decir, los Avengers, los superhéroes, los chipocludos de su época. Eran estos, pues, caballeros andantes que iban por los caminos buscando hacer justicia, y además pues eran personas sumamente fuertes, honorables, varoniles, enamorados. Todas estas historias pues eran el común de la gente española. Sobre todo te hablo pues de la gente, digamos, popular. No estamos hablando de grandes filósofos o grandes intelectuales, sino como que disfrutaba el pueblo y la gente en general, las historias de caballería. Y una de las cosas maravillosas que hace Cervantes con Don Quijote es darle un giro a estas historias de caballeros para hasta cierto punto ridiculizar o hacer mofa, burlarse de esta tendencia. Pero el Quijote es mucho, mucho más profundo que únicamente una burla. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se considera la primer novela moderna de la historia en idioma español. Y además, otra de las cosas muy interesantes es que Miguel de Cervantes en sus historias, en sus obras, en sus libros, finamente y de manera muy discreta, pero clara, exhibió una crítica social, una crítica al sistema, una crítica al gobierno, una crítica a la corrupción, que ya por supuesto existía en sus épocas. Por esto y muchísimas cosas más, Miguel de Cervantes es considerado el autor más brillante en idioma español de todos los tiempos. Y por ejemplo, El Quijote es uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad. Así, de ese tamaño, de la historia de la humanidad. Pero fíjate que es curioso, su fama y su nombre grande, digamos, surgió a partir de su fallecimiento. Durante su vida, pues, ya después de la publicación del Quijote, pues fue famoso, digamos, tuvo éxito y reunió algún capital, pero en realidad él no era la superestrella de los escritores mientras estaba vivo. La superestrella, al menos de España, era Lope de Vega, otro gran autor, pero pues no era Cervantes. Qué curioso, ¿no? Ahora, la obra del Quijote ha sido tema de estudio y de análisis por siglos. Todos los grandes escritores, a partir de su publicación, reitero, 1605 primera parte y 1615 la segunda, lo han tomado como inspiración, lo han leído, lo han interpretado, le han encontrado cosas impresionantes, le han hecho continuaciones, en fin. Creo que Miguel de Cervantes es uno de los autores que estamos obligados a conocer y que estamos obligados a leer, cuando menos, El Quijote. Hay muchísimas ediciones, incluso hay ediciones para niños, porque ciertamente la edición original no es propiamente para un público infantil,
tiene varios temas por ahí, pues que no son aptos, pero hay adaptaciones infantiles. Pero si tú ya tienes, yo diría que desde los 15, 16 años, necesitas leer El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y pues también no estaría nada mal que conozcas otras obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Como te decía, actualmente, y yo pienso que por el resto del tiempo que la humanidad esté sobre este mundo, será uno de los autores más importantes de la historia y el más importante en idioma español. Espero que hayas disfrutado esta biografía. Hay muchas más en internet, muchas de ellas muy buenas, otras no tanto. Yo espero que esta te haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente biografía de otro autor. En la próxima voy a presentarte un autor mexicano, no te voy a decir quién es, pero es un hombre muy importante de las letras de nuestro país. Nos vemos en la siguiente. Espero la hayas disfrutado. Hasta luego. Ya. Muy bien, entonces podemos ver con una mayor precisión, ¿no? La biografía de Miguel de Cervantes. ¿No? De alguna manera no ha tenido una vida, pues, ¿cómo decir? Que le haya sonreído muchas veces, ¿no? Más, o sea, fiel a sus ideales, participó, ¿no? En ciertas batallas y tuvo la desgracia en este caso de no solamente salir herido, sino también estar preso, justamente por ello, y estar en cautiverio 5 años, ¿no? Y siendo rescatado ni siquiera por el imperio, o sea, por el imperio estaba olvidado por unos frailes, juntamente con otros presos, ¿no? Y entre esas vicisitudes es donde él, en este caso, decide, ¿no? Continuar con su obra, o sea, no trabajar su propia producción literaria, tal vez con muchas ambiciones, pero era simplemente por el hecho de poder dar rienda suelta a, a algo que a él le gusta, ¿no? A pesar de que en el momento en que empezó su producción literaria no era una persona holgada. Recordemos que un poquito antes de esos tiempos, normalmente los artistas vivían del mecenaje, ¿no? Eso hemos visto en movimientos como la grecolatina, la letra medieval, ¿no? O sea, vivían del apoyo de los reyes, de nobles, ¿no? Y de alguna manera, pues, cuando un artista está subvencionado, como decir, ¿no? Sí hay una especie de filtro en su obra, ¿no? No vas a tocar ¿cómo se llama? No vas a tocar al que justamente te da el apoyo, ¿no? Entonces, tal vez esas obras, ¿no? Eh, no, no, no se puede apreciar todo el matiz que uno quisiera, ¿no? Toda la expresión del autor que uno quisiera. Pero a pesar de ello, a pesar de esas dificultades por las cuales pasó Miguel de Cervantes Saavedra, al final pudo esto, o sea, pudo tener una producción prolífica, ¿no? Y sin de repente vivirlo mucho, porque recordemos que la segunda parte de Quijote se publica un año antes de su muerte. O sea, no vivió mucho, en este caso, el éxito del Quijote. El éxito de la primera parte del Quijote le dio para subsistir, para tener una vida tranquila, como es el expositor, ¿no? No ha sido una vida holgada, pero sí una vida tranquila. ¿No? Esas cosas curiosas, ¿no? No puedes vivir lo cual, el éxito del cual tú
trabajaste toda tu vida, ¿no? O sea, algo muy curioso de la vida, ¿no? Muy irónico. Fallecer un año después de la culminación de tu hora máxima, ni siquiera sabía, ni siquiera, o sea, él, cosas raras, ¿no? El autor expone, Miguel de Cervantes no consideraba el Quijote como su obra máxima incluso, o sea, era una obra así, pero no para él era la mejor, para él era otra, que eran los trabajos de Segismundo y, ¿no? Segismunda y Parceleo. Pero en este caso, la vida da otras sorpresas, ¿no? O sea, y eso es muy común en los artistas. Muchas veces hay artistas que trabajan mucho en un producto, ¿no? X, y al final a la gente le gusta otro donde el autor no le puso mucho detalle, ¿no? Entonces suele haber ese tipo de tal vez de curiosidad, lo podemos llamar de alguna manera. Y eso fue el caso de Cervantes, ¿no? Entonces, olvidado, o sea, de alguna manera fue olvidado por el Estado, por el imperio, ¿no? De su tiempo, porque él esperaba que luego de haber sacrificado años y estar y haber participado en estas batallas, él esperaba algo más del Estado, y no fue así. Se olvidaron de él. Pero a pesar de ello, tuvo esa capacidad de creer en su talento y seguir produciendo. A pesar que muchas de sus obras no eran tan famosas, hasta que llegó, en este caso, el Quijote, hasta que produjo, hasta que publicó el Quijote. Pero fue perseverante en él, y eso sí debe destacar en Cervantes. Entonces, como es el autor, ¿no? Sí es, o sea, ustedes ya, bueno, están ya para los 15, 16, de alguna manera deberían darle una mirada al Quijote. Obviamente que es una literatura, tal vez no se van a acostumbrar al estilo, ¿ya? Pero sí en internet hay estudios hay análisis sobre la obra del Quijote que les pueda a ustedes dar esa comprensión que tal vez no la puedan encontrar cuando empiecen a leer la obra. Y en ese caso van a de repente llegar a las mismas conclusiones que llegó el expositor, ¿no? Y la exposición de cada uno también. Esta semana, la práctica que se va a dar esta semana, el día jueves, va a ser sobre el Quijote, ¿ya? Entonces, dentro de unos minutos sí les voy a compartir en este caso el archivo del Quijote y las páginas que ustedes deben leer para el día jueves. Después sí va a haber prácticas semanales de manera normal, ¿ya? Entonces, eso va a ser, eso le voy a dejar, le voy a compartir la obra dentro de unos minutos, la obra del Quijote, ¿ok? Entonces, eso va a ser la tarea para el día jueves. Entonces, hoy día no se olviden de terminar de entregar sus tareas de esta semana, y en todo caso, nos quedan 3 semanas, queda poco. Trabajen lo que tienen que trabajar, presenten lo que tienen que presentar, ¿ok? Para que puedan terminar bien el cuarto bimestre. Ya no queda nada, y en ese caso solamente quedaría el examen bimestral, ¿ok? Entonces, sin más nada que decir, estas han sido las 2 sesiones. Espero que en este caso sigan repasando las mismas para que tengan una mejor comprensión, y nos vemos el día jueves para desarrollar la práctica semanal. Hasta el día jueves. Muchas gracias. No, profesor.